hermanos, vamos a estar meditando. Continuamos en la serie del libro de Josué, ¿sí? Josué. Continuamos en la serie del libro de Josué y vamos a ver el capítulo 8. Así que usted puede ir buscando. Vamos a leer los primeros 22 versículos de manera antifonal. Josué 8, del 1 al 22. Tienen muchos más, creo que tienen 35. No recuerdo. Nosotros vamos a leer hasta el versículo 22, ¿verdad? Como todos saben, ¿verdad? Venimos de un capítulo 7. En ese capítulo 7, el pueblo de Israel fue avergonzado por un pequeño grupo de hombres de la ciudad de Jai. Y lo bueno es que el pueblo de Israel venía de una victoria tremenda con la ciudad de Jericó. Los muros cayeron, ¿verdad? Unos muros gigantescos, anchísimos, pero Dios le dio la estrategia al pueblo de Israel. Ellos la llevaron a cabo y vieron el gran milagro de que los muros cayeran y ellos pudieran tomar toda la ciudad de Jericó. La tomaron, pero Dios les dijo algo. Pueden tomar, ¿verdad? No tomen nada de la ciudad, porque esta ciudad es anatema, eso quiere decir maldita, eso quiere decir nadie tome nada de la ciudad de Jericó, pero hubo un hombre que se llamó Acán, y él no siguió el mandato de Dios, y él vio unas cosas atractivas, y fue, las agarró y las escondió en su tienda. Esto era una franca desobediencia a Dios. Consecuencia de esa desobediencia de un hombre en todo el pueblo de Israel pierde de manera vergonzosa al tratar de conquistar a alguien. Entonces salimos de ese capítulo 7 y hoy vamos al 8 y vamos a ver, como lo dice el título, cómo el fracaso puede ser transformado en triunfo. Cómo el fracaso puede ser transformado en triunfo. Hermano, yo estaba pensando en la predicación y me puse a pensar cuántas veces nosotros, siendo creyentes, ¿verdad? Le decimos al Señor, Señor, quiero hacer esto, y pedimos oración, guía, dirección, y le decimos a hermanos que oren, y pareciera que todo está como tiene que estar, pero en lugar de salir en victoria, es un rotundo fracaso. ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo soy el primero que levanta la mano. Parecía que todo estaba bien y oramos y buscamos la dirección del Señor y todo ya está como tiene que estar, pero no hay triunfo, hay fracaso. Y eso es lo que vemos acá en la ciudad, en el pueblo de Israel. Fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Porque hubo desobediencia. Un hombre desobedeció lo que Dios había mandado. Muchas veces eso nos pasa. El pueblo de Israel siguió las indicaciones del Señor. Caminen, den 7 vueltas, una cada día, el séptimo día den 7 vueltas, y cuando terminan todos gritan y van a ir en este orden y van a hacer esto, y eso lo hicieron. Obedecieron en casi todo. Todo lo que Dios había dicho, lo siguieron, menos una cosa. Menos una. No tomen nada de ahí. Y acá no soportó esa, y su corazón y su actitud egoísta no pensó en lo demás y cometió el pecado. Y producto de ese pecado vino el fracaso. Entonces, ¿qué nos puede enseñar? ¿Qué nos puede enseñar esto? Dios no quiere una obediencia a medias, no que obedezco algunas cosas y otras no. Dios quiere una obediencia completa. Y vamos a ver principios importantes, 4 principios importantes, y los pongo al inicio porque a partir de esos principios va la prédica. Y lo primero de eso es la obediencia. La obediencia trae victoria. La obediencia a Dios trae victoria. Dios no quiere que nosotros escojamos con pinza qué cosa obedezco y qué cosa no.
Lo que Él dice, lo tenemos que obedecer. Queremos ser victoriosos en nuestra vida, en lo que emprendamos. Queremos ser victoriosos en nuestro matrimonio. Queremos ser victoriosos con nuestros hijos. Ve, qué hermoso ver a nuestro hermano Walter con él acá. Qué hermoso eso. Pero hay que hacer lo que Dios manda. No algunas cosas. Todo lo que Él manda. Pastor, pero todo. Ningún ser humano puede obedecer todo lo que Dios manda. Pero tenemos a alguien que es el Espíritu Santo de Dios. Que nos capacita, que nos guía a toda verdad. Que nos recuerda, que nos enseña, que hablará cuando no sabemos qué decir. Intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Ese es el Espíritu que Dios nos ha dado para poder obedecer lo que Él nos manda. Entonces usted lo ve como imposible. Humanamente es imposible. Por eso Dios nos dejó al ayudador. Por eso Dios nos dejó el consolador. Por eso Dios nos dejó al que llama Paracleto. ¿Qué significa Paracleto? Aquel que está a mi lado y nunca se va. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, Dios quiere una obediencia completa. Hermano, yo no sé de qué manera le ha estado hablando al Señor, pero en este día las alabanzas, o será porque es la predicación y eso está en mi mente, pero en las alabanzas nos habla de esto. Te daré lo mejor, no es una obediencia. Te daré lo mejor. ¿Qué es lo mejor, hermano? Es lo mejor. No es a medias, no es una obediencia parcial, es una obediencia total. Eso quiere el Señor. Y tenemos, hermanos, la certeza de que siempre que obedezcamos habrá victoria en nuestras vidas. Siempre. Pero el Señor quiere una obediencia completa, no parcial. Vemos, hermanos, que el pueblo de Israel fracasa a consecuencia del pecado de un hombre. Como consecuencia de ese pecado, la ira de Dios vino. Y usted observa al final del versículo, del capítulo 7, el último versículo, Josué 7:26, dice: y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa aflicción, angustia. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dios le fue mostrando a Josué por qué habían fracasado. Y lo fue llevando, primero apartó la familia, después el clan, la tribu, etc., hasta que dio por la persona que había cometido el pecado. ¿Qué sucedió después? Lo llevaron a un lugar, el Valle de Acor, lo apedrearon con toda su familia y murió quemado. ¿Es duro esto? Sí. Dios estaba dando una lección. Y no es que nos van a apedrear y nos van a quemar hoy, pero es una idea de cuánto repudia el Señor el pecado. No podemos jugar con el pecado. Hoy peco, mañana voy a la iglesia. No. Entonces el Señor retira la ira. ¿Por qué retira el ardor de su ira? Mire esa frase. El Señor se volvió del ardor de su ira. ¿Le suena a usted algo así tibio? No, una cosa, la ira de Dios es una cosa tremenda. El Señor quiere que tengamos bien claro que Él no juguetea con el pecado. Y cuando el creyente juguetea con el pecado y a veces obedece y a veces no, hay consecuencias. Algunas veces estamos en situaciones difíciles, en crisis, hermano, y no siempre digo esto, no siempre la enfermedad, pero algunas veces la enfermedad es producto del pecado. No siempre. Va a haber consecuencias si yo peco. ¿Qué debemos hacer si pecamos, hermano? Lo que hizo el pueblo de Israel. Al pecador lo apartó, lo sacó. Yo no puedo pedir misericordia al Señor si sigo con mi pecado ya escondido en el bolsillo. No
funciona así. Cuando ellos quitaron el pecado del medio de su pueblo, entonces Jehová se volvió del ardor de su ira y les dio victoria. Si ellos no hubieran quitado al pecador, la ira de Dios estaría ahí. Todo lo que está escrito, hermanos amados, es nuestra enseñanza. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué Dios quería que viéramos eso? Para que tuviéramos bien claro que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y no podemos estar teniendo un toqueteo, un manoseo con el pecado. Hoy hablábamos con los hermanos varones en la clase de que la Santa Cena, yo no puedo venir a la Santa Cena como sea y tomarla, no. Porque tomar la Santa Cena, si yo estoy en pecado, estoy pisoteando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Le estoy diciendo a Jesús, no me importa lo que tú has hecho. Para mí no vale nada eso. Hermanos, el Señor nos habla. Cuando leemos sin santidad nadie verá a Dios, eso no es un cuento ni una frase suave. Santidad no significa perfecto. Santidad significa apartado para Dios. El Señor fue drástico con el pueblo de Israel. ¿Con qué objetivo? ¿Era malo? ¿Era castigador? No. Quería que su pueblo aprendiera que cuando ellos obedecían, hay bendición, hay victoria. Desobediencia, fracaso. Y no se trata de un número que era, porque Jericó era mucho más grande que Ai. Pero un puñado de hombres avergonzó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por causa del pecado. Así que, hermanos, ahora vamos a leer, vaya su Biblia, capítulo 8 de Josué, versículos del 1 al 22. Y vamos a leer de manera antifonal, ¿verdad? Yo leo uno y usted lee el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al versículo 22 para poder tener una idea de lo que estaba sucediendo. Si entramos al capítulo 8, el Señor hace borrón y cuenta nueva. Y es lo que sucede en la vida cristiana. Cuando somos pecadores, ¿qué tenemos que hacer? El Señor nos dice, apártate, ya no te quiero porque eres pecador. No, el Señor le dice, venid a mí, confesad, arrepentidos, que yo soy fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Él no nos dice, no es que aléjate de mí, pecador. No, hay una manera de venir ante el Señor. ¿Cuál es? Reconociendo mi pecado, no escondiéndolo, reconociendo nuestro pecado. Cuando reconocemos nuestro pecado, confesamos ante el Señor y nos apartamos de ese pecado, Él dice, ok, hijo mío, has entendido, comencemos nuevamente. Y es lo que es el capítulo 8, un nuevo comienzo. Han sido avergonzados por un pequeño número de hombres, guerreros, y entonces ellos entienden el pecado, quitan el pecado del pueblo y el Señor empieza. ¿Y cómo empieza? Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Leemos así: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. 2. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Podrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellos. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, pondréis emboscados a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyan de nosotros, como la primera vez, y huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios
la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, emprenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad cómo podéis matar. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él, con los ancianos de Israel delante del pueblo contra él. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viendo los reyes de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente a abajo, no sabiendo que estaba puesta emboscada en contra de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para perseguirle y siguieron a Josué, diciendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el muro de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y ahí fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hundieron hasta que no quedó ninguno de ellos en esta pasó. Esta es palabra del Señor. Oremos. Amado Dios, Padre bueno, Padre misericordioso, Señor, te rogamos, Señor, que en esta tarde tú hables a nuestros corazones. Padre, que nuestra relación contigo pueda fortalecerse a través de esta palabra. Señor, aquellos que te conocemos, que hoy podamos conocerte más. Que aquellos que ya tenemos, Señor, una relación contigo, podamos tener una relación más estrecha, más profunda, más personal. Una relación nueva, renovada, Señor. Padre, que tu palabra traiga convicción a nuestra fe. Que tu palabra, Señor, nos haga ser mejores discípulos cada día. Que podamos seguirte, Padre, porque creemos y confiamos en tu palabra y en tus promesas. Señor, ayúdanos a rechazar el pecado como tú lo rechazas. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre, a vivir en obediencia, que no cuestionemos tus mandatos, Señor. Que no escojamos qué parte vamos a obedecer y qué parte no en tu palabra, sino que la tratemos de obedecer toda. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y que en esta tarde, Señor, si alguien cree que ya es demasiado bueno para mejorar su relación, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo traiga convicción a esa persona de que necesita más de ti. Ayúdanos, Señor. Queremos conocerte más. Padre, abre nuestro corazón para amarte de una manera profunda
estas palabras nos den aliento. Que estas palabras que hemos leído, Señor, traigan convicción. Traigan, Señor, seguridad. Pero también deseo de vivir en santidad, Señor. Hemos visto y hemos leído lo que tú hiciste en tu pueblo. Cuando alguien decidió desobedecer tu palabra. Señor, no permitas que erremos hablando. No lo permitas. Padre, usa esta predicación, usa mi vida, Señor, para bendecir a tu iglesia, para guiarla, para fortalecerla. Padre, si hay alguien acá que está atravesando alguna situación difícil de salud, de enfermedad, emocional, personal, económica, en el nombre de Jesús, sé tú, Padre, ayudando a ese hermano, a esa hermana. Sé tú fortaleciendo, sé tú guiando, sé tú dando palabra de aliento y dirección, Señor. Y que al salir de acá, Padre, podamos, mi Dios, salir edificados, fortalecidos, Señor, y con deseo de obedecer y de seguirte más. Padre, oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Entonces vemos, hermanos, que viene el capítulo 7, hay fracaso, un pequeño grupo de hombres avergüenza al pueblo de Israel como consecuencia del pecado oculto. Ahora hay un cambio. Ya la ira de Dios no está sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué no está? Porque el pueblo de Israel, guiado por el mismo o el propio Señor, saca el pecado del medio del pueblo. ¿Cuál es la solución para que el Señor bendiga lo que hacemos? Hacer su voluntad y sacar el pecado de nuestras vidas. Claro y preciso. Y otra vez, miren cómo cambia el tono. Vuelve el Señor, nuestro Dios, a hablarle de una manera como le habló en el primer capítulo. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube. Mira, yo he entregado en tu mano al rey, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. No temas ni desmayes. Vemos, hermanos, que esta frase, no temas ni desmayes, es repetitiva. Tal vez Josué tenía alguna tendencia a tener temor, a desanimarse. Y a nosotros todos en algún momento, en alguna situación difícil que hemos atravesado, hemos tenido temor. Nos hemos desanimado. Cuando de repente como pastor vemos que las personas no quieren escuchar la palabra, cuando vemos que no asisten y nos desanimamos, nos desalentamos. Y podemos y tenemos dos opciones. Seguir decaído, desanimado, temeroso, desalentado o creer que Dios está con nosotros. Entonces le dice, ya Josué hizo su trabajo, de que bueno, ya Dios le mostró que había pecado, ok, ya sacamos el pecado, ok Josué, pueblo de Israel, vamos a empezar nuevamente. Pecaron ayer, pero ya el pecado fue quitado, empecemos nuevamente. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Nos da una oportunidad. No nos castiga ahí con el mazo, pecaste, te vas a ir al infierno. No, nos da una oportunidad. Y hay un versículo, hermano, que no lo había leído, sí lo había leído, pero había pasado por alto muchas veces. Y está en Isaías 54:8. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Bonito. Cuando nosotros, hermanos amados, decimos que las misericordias de Dios son nuevas cada día, no hay mayor promesa que esa. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos. Y el Señor no nos desecha pecadores, no, nos da una nueva oportunidad. Pero esa nueva oportunidad, ¿de qué debe ir? Acompañada, confesión, arrepentimiento.
Arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de manera de pensar. Si pecaba de esta manera, ya no voy a pecar de esa manera. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Nos da una nueva oportunidad. ¿Ven algún reproche del Señor en el capítulo 8? No. Recuerden lo que vimos el domingo pasado, que la consecuencia del pecado en el pueblo de Israel fue terrible. Dice que el pueblo se desanimó. El propio Josué, el líder, ese hombre que Dios le había: estaré contigo, esfuérzate y sé valiente, que te entregaré la tierra donde pongas tus pies. Ese hombre, consecuencia del pecado del pueblo, se desanimó. Y llegó a reclamarle al Señor: ¿por qué nos has traído aquí? ¿Por qué le hemos dado la espalda a nuestros enemigos? El propio Josué, no fue el pueblo, el propio Josué se desanimó. Todo lo que trae el pecado. Pero ahora el pueblo de Israel ha hecho lo correcto. Identificó el pecado y lo sacó del pueblo. Y cuando Josué hace eso, el Señor inicia como que estuviéramos en el capítulo 1. Recordemos que cuando el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no trata tanto ese esfuérzate y sé valiente de lo bravo que era Josué. Esfuérzate y sé valiente significa aférrate a mí, dice el Señor. No es lo bravo, o lo fuerte, o lo sabio, o el carácter que tenga. Eso no interesa. Quien le ha dado la victoria al pueblo de Israel no es Josué ni su táctica militar. Lo que le ha dado la victoria a Josué es Dios. La victoria fue no porque eran muchos o eran pocos. La victoria fue porque el poder de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y el poder de Dios está con nosotros. En ese momento, en ese tiempo, el poder de Dios iba y venía. Ahora, en el nuevo pacto, ya el poder no va y viene. Ahora el poder de Dios mora en el creyente. ¿No es maravilloso? Ya no tengo que, ven a mí, ya no. Por eso hay una alabanza muy bonita, pero no muy bíblica, que dice: ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu bendita unción. Bueno. Entonces, decirle: ven, Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Decirle: ven. ¿Dónde está entonces? Tal vez esa sea una canción que un incrédulo puede cantar. Porque una persona que no es hijo de Dios tiene que cantar eso: ven, Espíritu de Dios. Pero una iglesia y un creyente cantando: ven, Espíritu de Dios. Bonita esa alabanza a mí. Pero cuando el Señor dice que tenemos que cantar con esta, pero también con el corazón y con nuestra mente, analizar qué estamos cantando. Entonces, mi querido hermano, ven el cambio. Y esta idea, mi hermano, cada uno de nosotros debe tenerla bien clara. No sé cuántas veces hayas fracasado en tu vida. Tal vez con esta situación, hermana, migratoria de ICE, tal vez no sé si alguno ha estado en algún problema bien cerca. Tal vez algunos se cuestionan: Señor, pero me abriste las puertas para estar acá en los Estados Unidos y ahora pasa esto. Algunos cuestionan al Señor por lo que está pasando en el ámbito migratorio. Pero el Señor no se ha equivocado. El Señor no te trajo aquí equivocado.
El Señor te trajo con un propósito. Y el mismo que te abrió las puertas para venir desde tu país a este lugar es el mismo que está contigo y no te dejará y no te desamparará. Es el mismo Dios. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Salomón. Es el mismo Dios y no te ha dejado ni te ha desamparado, ni se ha equivocado. Pero ¿qué quiere Él? ¿A qué nos está llamando, hermanos? ¿A qué nos está llamando el Señor al ver todo lo que está sucediendo? A buscarlo más, a obedecerlo más, a amarlo más, a servirle más. No una adoración superficial, no, una adoración en espíritu y en verdad. No una obediencia parcial, una obediencia total. Es el momento no de criticar y cuestionar a Dios, no. Es el momento de lo que le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Agárrate de mí. Aférrate a mí. Cree en mí. Eso es lo que quiere el Señor. Porque, hermanos, hay una grandísima verdad. Mientras más cómodos estamos, menos queremos obedecer al Señor. Grandísima realidad. En algún momento los hermanos que están en el instituto bíblico estudiarán la materia historia de la iglesia y ver cómo empezó la iglesia y cómo avanzó hasta el 2025. Los momentos en la historia de la iglesia donde más creció la iglesia fue cuando hubo persecución. Cuando todo está bien, cuando todo está nice, cuando todo me va bien, el cristiano tiende a bajar la guardia. Ya tengo trabajo, ya tengo casa, tengo carro, estoy estable. Perfecto. Poco a poco me voy aflojando en mi obediencia al Señor. De repente ya no es tan importante obedecer. Me voy relajando y me voy relajando. Y el Señor, en su amor y en su misericordia, nos llama, nos estremece. Despertemos. Yo no los rechazo a ustedes. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y le da un voto de confianza a Josué. Le dice, vaya. Fíjense, hermano, lo que hace el pecado. En el capítulo 7 vinieron la gente que había ido a reconocer Jai y le dice a Josué, son pocos, no fatigues a todo el pueblo. Y Josué le hizo caso. ¿Se trataba acaso de ser muchos o pocos? No, no se trataba de ser muchos o pocos. Se trataba de que Dios manifestaba su poder cuando el pueblo obedecía. El pueblo desobedeció, el Señor ¿qué hace? Quita su mano. Y es lo que hace con nosotros, hermano. El Señor nos dio a cada uno de nosotros algo que se llama el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libertad de que usted escoja entre dos caminos, obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Solo hay dos caminos. Usted escoge. El Señor no le dobla el brazo, Rafael, a esto. No nos va a doblar el brazo. Escoge, ¿qué quieres hacer? ¿Obedecerme o desobedecer? Y nosotros escogemos. Tú decides dónde estar, qué hacer, a quién obedecer y a quién desobedecer. Tú decides a quién amar primero en tu vida y a quién amar en segundo, tercero y cuarto lugar. Tú lo decides. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dios con el pueblo de Israel le dijo, tienes dos opciones. Lo único que el Señor fue más drástico. Delante de mí tienes la bendición si me obedeces y la maldición si me desobedeces. Nosotros como creyentes no hablamos de maldigo, nosotros no hablamos de eso. Pero la Biblia dice que hay maldición cuando decidimos desobedecer la voluntad de Dios. Así es sencillo. Nos guste o no, nos parezca duro o no, la Biblia
Biblia dice eso. Y eso no era que el Antiguo Testamento era una cosa y ahora en el Nuevo cambió porque estamos en la gracia. Eso, el mismo principio sigue vigente. Aborrecer el pecado es algo que está desde Génesis y termina con Apocalipsis. Lo único que Apocalipsis ya es el juicio de aquellos que deciden desobedecer. Pero el mismo principio se mantiene en toda la Biblia. Ahora, vemos que Josué entiende. Ya no va con unos cuantos, porque el mismo número de hombres en las ciudades hay era el mismo. Pero ahora dice de aquí, toma contigo toda la gente de guerra. En el capítulo 7, ¿qué? 3,000. Y Josué, no, los espías dijeron, no, son pocos. Ok, 3,000. Fueron avergonzados. Ahora el Señor le dice claramente, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube. Yo he entregado en tu mano al rey, al pueblo, a la ciudad y a su tierra. Fíjense algo interesante en la palabra del Señor. Dice, yo he entregado. Eso está en tiempo pasado. ¿Ven qué bonito? No habían luchado y ya Dios le había entregado. Pasado. Ya Dios, esto está hecho. ¿Qué tenía que hacer Josué? Seguir la estrategia que Dios le daba. ¿Y cuál fue la estrategia que Dios le daba? Que Dios le dio. Ya vimos el primer punto. La obediencia siempre trae victoria. Yo quiero que le diga a la persona que tienes a tu lado, la obediencia a Dios siempre traerá victoria a nuestras vidas. La obediencia a Dios siempre traerá victoria a nuestras vidas. No es complicado. La obediencia a Dios traerá victoria en el matrimonio. Amén. La obediencia a Dios traerá victoria en la educación, formación y discipulación de nuestros hijos. Sea el más rebelde que sea, Dios cumple su promesa. ¿La crees? El más rebelde. Seamos obedientes en lo que nos toca como padres. Dios hará lo que prometió. No importa la enfermedad, no importa la crisis, lo que tú estés atravesando, mantente obediente a la palabra de Dios y verás el poder de Dios en tu vida y en los que están a tu lado. Mantengámonos fieles, hermano. No importa lo que pase allá afuera. Tratemos de vivir fieles al Señor y veremos cosas maravillosas. Y no quiero dar la falsa idea de esas iglesias sectas que hay por ahí, de que Dios va a hacerlo todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. No. Yo quiero que tú y yo, como iglesia, obedezcamos a Dios por amor. No por lo que va a hacer, sino por amor. Agradecimiento. Yo quiero vivir una vida santa. Ayúdame, Señor. Peco aquí, peco allá, Señor. No quiero seguir viviendo así. Ayúdame. Hermano, usted clama al Señor y Él va a responder. Y Él nos va a ayudar. Hermano, ¿qué hizo Josué? Siguió la estrategia al pie de la letra. ¿Cuál era la estrategia? Que Josué enviara un grupo de hombres detrás de la ciudad de Jai. Y que la mayoría del pueblo se fuera al frente de la ciudad y acampara. Entonces, ¿qué hizo Josué? Con todo el pueblo y todos los de guerra acamparon enfrente de la ciudad para que los de Jai los vieran. Pero también había otro grupo detrás de la ciudad. Cuando los de Jai, el rey y los de la ciudad vieron que el pueblo de Israel estaba acampando enfrente, ellos pensaron, ya les vencimos una vez, vamos otra vez.
a vencerlos, ya les ganamos una vez, vamos. Y fueron. Cuando vieron al pueblo, dice que de madrugada el pueblo de Jai fueron a perseguir al pueblo de Israel que estaba enfrente, y ellos se hicieron como los que estaban perdiendo. Y en lugar de entrar en la batalla con los de Jai, salieron corriendo. Y cuando los de Jai vieron que el pueblo de Israel corría enfrente de ellos, vamos a acabarlos. Y todo el pueblo sale, y todos los hombres de guerra salen y dejan la ciudad sola. Cuando dejan la ciudad sola, los que estaban atrás de la ciudad van y entran a la ciudad y le prenden fuego. Y cuando los de Jai que están persiguiendo al pueblo de Israel enfrente ven el fuego de la ciudad, ya era muy tarde. Trataron de devolverse hacia la ciudad para protegerla, pero cuando se volvieron, los que estaban en la ciudad los atacaron. O sea que el pueblo de Jai quedó en medio, unos desde la ciudad, y los que estaban huyendo se dieron la espalda y los acabaron. ¿Quién dio la estrategia? Josué. ¿Josué? Dios. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cómo tomar una ciudad? No. Aprendemos que en cada situación Dios tiene una estrategia específica. No podemos aplicar una regla, no, es que Dios me dio la victoria cuando tenía esa crisis de esa manera, Dios va a actuar de la misma manera, no. ¿Qué pasó en Jericó? Denle vueltas y griten. Un Josué terco, un Josué necio, pudo haber, no preguntaba a Dios, hermano, si con Jericó ganamos de esta manera, vamos con Jai, démosle 7 vueltas y vamos a gritar, y eso va a caer. ¿Sería correcto eso? No. Dios no es una regla. Y a veces queremos ver a Dios así. Y a veces queremos copiar comportamientos. Es que a la hermana fulana le surtió efecto hacer esto. Voy a hacer lo mismo que fulana. No, hermano. Cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Y cada uno de nosotros enfrentamos situaciones diferentes. Puede parecer similar la situación. Y esto, hermano, me lleva a un ejemplo en la vida práctica. Un error que cometemos frecuentemente con respecto a las medicinas. Y entonces yo tomo un medicamento bueno para la diabetes. Entonces yo le digo a fulana, tómate este medicamento porque me funciona bien a mí, pero fulana tiene otro cuerpo, tiene otro peso, tiene otro tipo de diabetes, y en lugar de hacerle bien, le hace mal. Entonces así pensamos a veces que es el Señor. Y lo que a mí me funcionó, hazlo, tal vez te va a funcionar. Y Dios tiene una estrategia específica para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios al tener una estrategia específica para cada uno de nosotros? ¿Qué creen que querrá Dios? Que dependamos de Él. Si es una regla fácil, si haces esto tienes victoria, ¿para qué necesito a Dios? Al tener una estrategia específica, Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel, ante cada situación, consúltame. Ante cada situación, ven, pregúntame. Y así mismo, hermano, en nuestra vida diaria. No tratemos de copiar a los demás. Usted puede recibir un consejo de un hermano más maduro en la fe. Mira, hermano, yo creo que pienso que deberías hacer esto. Y eso es bonito. Y nos ayuda. Pero lo que quiere Dios no es que yo vaya ante fulano para que me dé un consejo, en lugar de ir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores para que me dé la estrategia específica para mi situación. ¿Se entiende eso, hermano?
razones por las cuales Dios, siempre que llama a sus siervos, nunca da el plan completo. ¿Qué quiere Él? Dependencia total. Y eso pasa en las iglesias, hermano. Y uno ve, de repente se reúne con los pastores y de repente hay personas buscando la clave para que la iglesia crezca. Entonces pensamos que la iglesia allá en Saddleback, de Rick Warren, Rick Warren hizo esto, vamos a copiar allá en la iglesia de Saddleback lo que Rick Warren hizo allá, vamos a copiarla acá y de repente no funciona. Porque si no, el salvador de la iglesia, ¿quién sería? Rick Warren. Y ese no es el camino. El salvador y el que sostiene a su iglesia se llama Jesús. ¿Y qué quiere Él? Que consultemos con Él. La iglesia va a incursionar, por así decirlo, el ministerio de caballeros, algunas hermanas. Vamos a ir a una ciudad el sábado a hablar con otra iglesia para ver cómo evangelizamos en esa área. Puede que haya reglas y normas y cosas bonitas y planes y proyectos exitosos. Pero ¿qué quiere el Señor? Que como iglesia busquemos su rostro. Él va a decir cuál es la estrategia perfecta para ir a esa ciudad. Y esa va a ser la estrategia que va a dar, ¿qué cosa? El fruto correcto. No es la estrategia mía, ni la del hermano, ni la del hermano. Es la estrategia de... Por eso cada día, hermano, cada día que nos levantamos, Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Pero muchas veces estamos tan afanados y nos levantamos y comemos y vamos en el carro y rápido y trabajo y se acabó el trabajo, regreso a mi casa, como, duermo y ese es el afán de 5 o 6 días. Y no tengo tiempo de consultar al Señor. Fallo, me canso, me desgasto y dejo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, hay una estrategia. Para tu vida, lo que tú estás atravesando, hay una estrategia específica para Carla. Específica. Y la estrategia para Carla no es la misma que la estrategia para Erika. Y la de Erika no es la misma que para Angie. Dios obra de manera especial en cada uno de nosotros. En cada problema, Dios tiene una manera perfecta de resolverlo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar su rostro, buscar su dirección. Cuando Josué pensó que son pocos, la mente humana son pocos, que podemos ganar. Numéricamente, el pueblo de Israel era un montón y el pueblo de Ai un poquito. La lógica decía que el número iba a ganar. ¿Qué les demostró Dios? Que el número no importa. ¿Qué importa? El poder de Él. Amén. Entonces, hermanos, ¿ya te has preguntado cuál es la estrategia que Dios tiene para tu vida en lo que estás enfrentando? ¿Ya le preguntaste al Creador del universo cuál es la estrategia que quiere usar en tu vida? ¿Cuál es la estrategia que quiere usar en tu familia? ¿Cuál es la estrategia que Dios quiere usar en tu salud? ¿Cuál es la estrategia que Dios quiere usar en tus hijos? ¿Ya le preguntaste? Eso es lo que quiere el Señor. Que vayamos ante Él. No con duda, sino confiados. Creyéndole a Él. Entendiendo que cuando dice fuérzate y sé valiente, significa agárrate de mí más. Todos estamos agarrados del Señor. ¿Podemos decir amén? Todos. Unos más que otros. Pero la idea es que en esta tarde tú puedas decir, yo quiero agarrarme más de mi Señor. La idea en esta tarde es que nadie diga, yo estoy bien. No,
necesito más de Dios. Yo soy bueno. Esa es la idea. Cada uno de nosotros necesitamos aferrarnos y agarrarnos más del Señor. No solo en la crisis, siempre. Eso aprendió el líder Josué. Y fíjense algo importante y bonito en cuanto a las estrategias. Cuando fue Jericó, le dijo, no pueden tomar nada. Anatema es esa ciudad. Pero ahora con Ai le dijo, pueden tomar. ¿Por qué Dios cambió? Solo Dios lo sabe. Y le dijo, pueden tomar. Usted lo mira aquí en el versículo 2. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Allá no podía tomar nada, pero aquí cambió el Señor. Hermano, Dios sabe todo. Dios tiene el principio y el fin de tu situación. Lo tiene ya. Ya lo tiene. Dios tiene toda la película y conoce. Por eso, si le pedimos guía a Él, vamos a llegar a puerto seguro. La única manera de tener éxito en lo que tú estás enfrentando es agarrado, aferrado de la mano del Señor. La única. Y como iglesia, hermano, tenemos que aferrarnos más al Señor. Debemos aferrarnos más al Señor. Hermano, por un tiempo, por diferentes situaciones, dejamos de ayunar, pero vamos a retomar los ayunos, hermano, y te invito realmente a que cada uno de ustedes, si no ha participado en un ayuno, venga. No solo porque está necesitado de usted, sino venga porque también como iglesia Él nos quiere juntos. Para Dios es muy importante la unidad de su cuerpo. Y lo dice una y otra vez, una y otra vez. Tú puedes ayunar en tu casa, pero Dios quiere que estemos juntos buscando el rostro del Señor. Importante para Él. El aspecto individual, la salvación es individual, pero también nos llama a trabajar juntos. Algo que usted ve, mi querido hermano, a lo largo del libro de Josué, de que hemos empezado, es que van todos. Y viene Dios, le habla al líder. Y el líder le habla a los ancianos. Y los ancianos le hablan al pueblo. Y todo el mundo marcha. Y un bonito ejemplo fue Jericó. Imagínense, les contaba el domingo pasado, siempre hay un atravesado. Y la idea era que iban a caminar la vuelta a Jericó por 6 días, en silencio. Y yo pensando en mi mente, ¿quién? Gritando lo de Jericó. Porque siempre hay alguien que quiere ser más fuerte, ¿verdad? O sea, hasta esa unidad, hermanos, trajo el éxito. Todos iban, no eran 3 ni 4, un montón de gente caminando en silencio, 6 días. Una vuelta a la casa. 6 días haciendo una vuelta a la casa, en silencio. El 7º día, 7 vueltas. En la última vuelta, grité. Y todo el pueblo unísono. ¿Qué pasó? Los muros de Jericó. Milagro de Dios. Se requería unidad para hacer eso. Así como se requiere unidad en el matrimonio. No esposo por aquí, esposa por allá. Una sola carne. Y eso incluye todo. Incluyendo el aspecto económico. Que cuesta. Una sola carne. Esa es la unidad que Dios quiere. Y cuando tú o yo cuestiono lo que Dios está diciendo, vienen los problemas. Yo gano más que tú. Por eso tú no me digas a mí qué hacer. Ya, el enemigo dijo, la hice. Ya tengo a la esposa por aquí porque cree que gana más y al esposo por acá. Y los hijos por allá. No hay unidad entre papá y mamá. Más rebeldía. No obedece ni a papá ni a mamá, rebeldes. ¿Cómo empezó? Por cuestionar la estrategia del Señor para criar una familia que lo honre y le glorifique. Todo lo aplicamos a la vida diaria. No vamos a ir a guerrear contra los de ahí, no. Guerreamos contra el enemigo que quiere, ¿qué cosa? Separar nuestro matrimonio.
¿Que quiere qué cosa? Que nuestros hijos sean rebeldes. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la estrategia de papá. ¿Cuál es la estrategia de papá? Mantenernos unidos. Hay un orden jerárquico, porque uno es más grande que el otro. No, Dios estableció el orden. Estableció el orden en el hogar, estableció el orden en la iglesia, estableció el orden en el país, estableció el orden en el mundo. Y cuando yo cuestiono ese orden, vienen los problemas. Si eso papá dice, eso es lo mejor. Si quiero que mi matrimonio y mi familia funcione, obedezcamos lo que papá estableció. No es nada nuevo. Voy a tener que un psicólogo cristiano que me dé. El psicólogo cristiano me puede ayudar, no es malo, no estoy en contra de eso. Una de las cosas que debemos aprender los pastores es conocer que tenemos limitaciones. Yo no puedo resolver todos los problemas. Hay que reconocerlo. Pero la raíz y la solución no es un psicólogo. La raíz y la solución es Cristo. ¿Cuál es la estrategia? Su palabra. ¿Qué debo hacer? Consultar a Él. Pastor, pero ya me estoy cayendo, no aguanto más. Él te dará nuevas fuerzas. Pastor, pero le he hablado y no cambia, está duro. Él lo puede cambiar. Para Él no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y ese versículo no solo se refiere en general, se refiere sobre todo a que el único que puede cambiar una vida y un corazón es Cristo. El único. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. ¿Quieres encontrar solución a tu problema? Obedezcamos más a Dios. Todos estamos obedeciendo. Obedezcamos más. Ayunemos más. Congreguémonos más. Sirvamos más. Escudriñemos su palabra más. Meditemos más. Obedezcamos más. Ahí está la victoria, hermano. ¿Quieres ver victoria? Ahí está la clave. Ahí está la victoria. Ahí está claro. Lo tenemos que obedecer. La importancia de recordar y renovar compromisos. ¿Será importante para Dios que recordemos lo que Jesús, su Hijo, hizo hace 2000 años? ¿Será importante? ¿Qué creen? ¿Será importante? ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué creen que es importante para recordando? Cruzaron el Jordán, Dios detuvo las aguas del Jordán. ¿Qué les dijo? Formen un monumento ahí de piedras. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel nunca se olvidara lo que Dios había hecho. Porque nuestra mente es muy frágil, hermanos. Cuando estamos necesitados del milagro, Señor, te amaré con todo mi cuerpo, con toda mi alma. 2 días después que me hace el milagro, ya no tengo tiempo para él. Entonces el Señor dice, tengo que hacer algo para hacerle recordar lo que yo hice. Hoy, durante la clase de los varones, ¿verdad? Hablamos de la Santa Cena. La Santa Cena no es un rito así, no vamos a hacer el primer domingo del mes, es un rito. No, hermano. Si usted está viendo la Santa Cena como un rito repetitivo el primer domingo del mes, y entra por aquí hablando y toma su Santa Cena y se va allá y está hablando como el ¿qué pasó? ¿Viste la película de ayer? Hermano, tal vez usted no ha entendido qué es lo que está haciendo. Necesitamos ir a la palabra y ver qué es la Santa Cena. Un recordatorio de lo que Jesús hizo hace 2000 años. Pero siempre les recalco que eso no se quedó solo en lo que hizo hace 2000 años. El pasado, lo que Jesús hizo hace 2000 años, sigue teniendo vigencia. Usted es como es hoy por lo que Jesús hizo hace 2000 años. Y llegaremos e iremos a donde Dios dice que vamos a ir por lo que Él hizo hace 2000 años. Entonces, el sacrificio de Jesús tiene efecto pasado, presente y futuro. Recordemos, hermanos, cada Santa Cena, y no solo cada Santa Cena, pero cuando llevamos a cabo la Santa Cena, es momento de pensar. ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Alguien me puede decir en 2 palabras? ¿Qué hizo Jesús por ti?
Murió. Una hermana dijo, murió por mí. Gloria a Dios. Solo murió por mí. Nuestro pecado alrededor de eso. ¿Qué más? Solo eso es Jesús. Y ese solo entre comillas. Nos salvó. Seguimos ahí mismo. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Jesús por ti? ¿Ah? ¿No qué? Nos enseñó, Rabí. ¿Qué te ha enseñado Jesús últimamente? ¿Qué has aprendido de Jesús últimamente? Si es tu maestro. ¿Te ha enseñado algo esta semana? ¿Qué más hizo Jesús por ti? ¿Qué más? ¿Qué más hizo Jesús por ti? Si lo tenemos que pensar, mucho, eso significa algo. Que tal vez mi relación con Jesús sea enfriada. Debemos de buscar más del Señor. Jesús no solo fue maestro, fue consolador, fue rey, fue 30,000 cosas podemos hablar acá. Es mi amigo fiel, es mi consolador, es mi sumo sacerdote. Pero si tenemos que pensar mucho esto, ojo, eso está hablando de cómo está nuestra relación con Jesús. Y decir que es Salvador y que murió por nuestro pecado es lo más grande que Él pudo hacer, pero no es lo único. Si solo lo veo como Salvador, y este es solo muy entre rojo, porque eso es algo muy grande. Pero si pienso en Jesús como que Él actuó hace 2000 años, tal vez ni lo voy a seguir. O pienso que porque hice una oración, estamos bien. Entonces, hermano, el Señor, todo esto que leemos y que tratamos de aplicar a nuestra vida diaria y que pasó hace miles de años con el pueblo de Israel, es el objetivo de que eso mejore nuestra relación con Jesús. Hermano, pecado significa errar al blanco, así. Eso es pecado, errar al blanco. ¿Cuál era el blanco? ¿Cuál es el blanco que Dios estableció para nosotros? Que lo conociéramos, que lo amáramos, que le sirviéramos y que compartiéramos su palabra. Pecado es todo lo contrario a esto que acabo de mencionar. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el blanco de Dios? Que tú conozcas a Jesús, le ames, le sirvas y compartas con el mundo acerca de Él. Ese es el blanco. Y cuando yo peco es que no estoy llegando a ese blanco. Estoy haciendo cualquier otra cosa. Más dinero, una mejor casa, un mejor carro, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que eso sea malo. Es malo cuando adquirir eso, es el rey de mi vida. Ese es el problema. ¿A quién no le gusta vivir bien? A mí me gusta vivir bien. Pero ese deseo de vivir bien no es lo primero en mi vida. Ese es el punto, hermano. Cuando mi trabajo para adquirir más dinero es lo primero, y me levanto pensando cómo voy a ganar más dinero, y me acuesto o me acuesto y no me duermo pensando cómo puedo tener más dinero. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero mi hermano, para eso el Señor nos deja recordar. Por eso usted va a ver y va a seguir viendo que vamos a ver otros libros y vamos a estudiar otra serie y vamos a ver tal vez los mismos principios. Porque Dios sabía que en la repetición íbamos a grabar su palabra aquí y acá. Dios no quiere que grabemos su palabra solo acá, intelectualmente. Amén. Y terminamos acá, hermanos. ¿De qué manera? Con el cuarto principio. ¿Cuál es el cuarto principio?
La palabra de Dios debe ser central. Fíjese algo muy bonito acá. Dios le dice a Josué, ya te entregué la ciudad de Ai, su tierra, su rey, su ciudad, ya lo tienes todo. ¿Qué quiero que hagas? Esta estrategia. Josué siguió la estrategia. ¿Qué hizo el Señor? Le dio la victoria. Arrasaron con Ai. Tomaron posesiones. Después de esto, están los últimos versículos del capítulo 8. ¿Qué hizo Josué y el pueblo? Construyeron otro monumento. Y construyeron ese monumento, hermanos, porque ya Moisés había dado indicaciones. Deuteronomio 27, del 5 al 7, hay un 7 de más. Deuteronomio 27, del 5 al 7 dice, ya Moisés, Dios le había dicho, dado la orden a Moisés, dice, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ella instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué hizo Josué? Lo que ya Dios le había dicho a Moisés. Algunos dicen que los últimos versículos del capítulo 8 sucedieron en otro momento. ¿Por qué dicen que en otro momento? Porque había más o menos 48 kilómetros entre donde estaba Ai y donde estaban construyendo el monumento que es Ebal y el monte Gerizim. Algunos creen que es en otro momento. Pero cuando Josué construye ese monumento con piedras, ¿qué hace? Escribe la palabra de Dios en las piedras. ¿Qué simbolizaba esto? Ya no es solo adorar a Jehová y reconocer su grandeza y nunca olvidarlo, sino ahora en ese monumento la palabra de Dios está escrita. La palabra de Dios debe ser el centro de todo lo que hacemos. El centro de nuestra vida, ¿cuál debe ser? La palabra de Dios. Pastor, pero quiero hacer esto porque a mí me parece que está bien. ¿Está en la palabra? Y hablaba con mi hermano, un hermano acá. En el radio, hermano, podemos escuchar miles de cosas. ¡Miles! Usted puede encontrar 5 versiones de lo que he predicado en esta tarde. Diferentes aplicaciones. Busque si son bíblicas. No es lo que al pastor se le ocurra. Es que me gustó. No. Es lo que está en la Biblia. Por eso he puesto los versículos para tratar de soportar, de apoyar lo que estamos predicando. Entonces, podemos repetir estos 5 o 4 principios espirituales. Iglesia del Señor, ¿podemos repetirlo en voz alta? Ok, número 1. La obediencia trae victoria. 2. Dios da estrategias específicas. 3. La importancia de recordar y renovar compromisos. Cada vez que realizamos la Santa Cena, recordamos y renovamos nuestro compromiso con el Señor. Y 4. La palabra de Dios debe ser central. La palabra de Dios está en tu casa. La palabra de Dios está en tu vida. Tus hijos conocen la palabra de Dios. Quieren un hogar estable. Discipulemos a nuestros hijos. Si no los discipulamos nosotros, el mundo lo va a hacer. Así que, hermano, esto es lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Vamos a ponernos de pie.